Antes de comenzar con el mensaje, permítanme invitarles nuevamente, hermanos. Estamos ya prácticamente a un mes de la cumbre. Es 16 y 17 de febrero. El tiempo se ha pasado volando y estamos cada vez más cerca. Pero hoy tengo un reto para ustedes y quiero invitarles a que se unan a este reto. Siempre la cumbre ha tenido impacto en diferentes áreas de la vida de las personas que son parte de la cumbre, pero uno de los impactos más fuertes, más trascendentes que la cumbre ha tenido es que la cumbre ha servido para hacer puentes con aquellas personas que no han tenido una relación con Jesús. Y aunque no es el fin principal de la cumbre, en todas las cumbres siempre hemos tenido la grata sorpresa de que personas que no tenían una relación con Jesús han encontrado a Cristo a través de la cumbre. Y entonces eso es algo extraordinario, se vuelve una herramienta muy buena para nosotros como iglesia. Y entonces hoy tengo el reto para usted. El reto es que si usted es parte de esta iglesia, venga y sea parte de la cumbre. Es decir, que usted pueda estar inscrito en la cumbre, pero que no venga solo. Invite a alguien, a su compañero de trabajo, a su vecino, a su mejor amigo. Invítelo. Y estoy seguro que va a ser de bendición a su vida. Algo que tiene la cumbre es que usted puede invitar a las personas y no se van a sentir tan amenazadas de venir a un culto evangelístico, no se van a sentir tan fuera de lugar porque, pues no, ahí me van a querer convertir. No, el tema es el liderazgo y aun cuando todo está basado en el mejor líder que existe, que es Jesús, es un puente extraordinario. Entonces, mire, nuestra meta este año son 350 personas. ¿Y sabe cuántas vamos inscritas? 35. Nos falta el 90%. Y entonces, este es mi reto para ustedes, querida iglesia Jerusalén. Apúntese hoy y apunte a alguien más. Y aquí va mi regalo. Ay, se van a enojar conmigo, porque me lo adjudiqué yo, pero aquí va mi regalo. Recuerda que a partir de enero, ya la cuota de la cumbre eran de 500 pesos. Bueno, si usted se apunta hoy, no importa que no lo pague, pero si usted dice, yo quiero ser parte de la cumbre y voy a traer a alguien, le vamos a respetar la oferta del año pasado, ¿ok? 450 pesos por persona. Y entonces, háganos ese favor, queremos saber si usted va a venir a la cumbre. No se espere hasta el final, estamos haciendo muchos preparativos, todo el equipo de la cumbre, estamos un poco nerviosos porque no sabemos quién va a llegar, tenemos mucha fe en el Señor que alcanzaremos la meta, pero miren, no es una meta del equipo de la cumbre, de los organizadores de la cumbre, es una meta como iglesia. Entonces, ¿cree que podamos hacer eso, hermano? Puede apuntarse hoy, decir, yo voy a venir a la cumbre y voy a traer a alguien más. ¿Cómo la ven? ¿Podemos hacerlo? Y aprovechamos la oferta. ¿Sale? Los veo bien serios. Se me hace que no quieren, pero mientras predico voy a estar orando por ustedes, que antes de que se vayan, se apunten. Entonces ahí está la invitación, hermanos. Por favor, no se vaya hoy sin apuntarse. Estarán nuestros hermanos ahí en el vestíbulo. Apúntese y aunque no sepa quién va a invitar todavía y no se le venga alguien a la mente, aparte un boleto extra para que alguien más pueda venir y ser parte de la cumbre y salir bendecido y tal vez puedan llegar a conocer a Cristo también, como muchos otros los han encontrado en la cumbre. Y ok, hermanos, vamos a comenzar entonces con el mensaje de esta mañana. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero comenzar una nueva serie de mensajes basado en un libro que no muy comúnmente predicamos, o tal vez que yo no predico, porque es un libro que si fuera una película, para mí sería como un tipo de novela, como ese tipo de películas que a veces mi esposa ahí me obliga a ver, que no son muy medio aburridas, como películas de mujeres, de chicas. Sería como algo así, porque mira, si tú ves este libro de Ruth, de los 85 versículos que tiene este libro, 55 son un diálogo entre dos mujeres. Y entonces, una disculpa para los varones, pues no va a haber mucha acción aquí. De hecho, es una historia de tragedia, es una
historia donde pues vamos a ver una terrible tragedia, pero se vuelve interesante porque las tragedias suceden en la vida. Usted y yo no estamos exentos de vivir las tragedias de la vida. Y lo interesante de este libro es que es uno de estos dos libros en la Biblia que tú puedes ver a Dios plasmado en cada versículo, en cada aspecto, pero no de la forma en que estamos acostumbrados a ver a Dios. Es decir, es un libro en el cual no vas a encontrar milagros físicos, no va a haber que se abre un mar, no va a haber sanidad de enfermos, no hay resurrección de muertos, no hay esa clase de grandes milagros que uno esperaría para entender y ver el poder de Dios. Sin embargo, es un libro extraordinario que nos deja ver la presencia de Dios precisamente en las cosas ordinarias de la vida. En aquellas cosas que uno pensaría, pero eso no es un milagro, pero sin lugar a dudas, tú y yo vamos a ver a Dios hablando a través de estos versículos. Y entonces quiero invitarte a que por las siguientes semanas tú y yo podamos profundizar en este libro. Si te gusta leer, por las próximas semanas date la oportunidad, toma el reto de leer este libro de Ruth. Es un libro en el Antiguo Testamento, está en tu Biblia y puedes leerlo y creo que los mensajes tendrán un poco más de contexto para ti. Estoy seguro otra vez que este libro va a hablarnos a aquellos que están pasando por tiempos de sufrimiento, aquellos que de alguna manera sientes que Dios está un poco lejos de ti. Es un libro que traerá mucha esperanza, traerá mucha luz acerca de la obra de Dios en medio de nuestra vida. Y entonces, si tienes tu Biblia, por favor, ábrelo ahí en Ruth capítulo 1 y comencemos por el principio, comencemos por el versículo 1, hablando un poco acerca del contexto de este libro. Y comienza hablando que en los días en que los jueces gobernaban, y antes de continuar, permíteme detenerme aquí porque hay algo que habla mucho del contexto en estas simples palabras. Dice, en los días en que los jueces gobernaban. Es decir, eran días para el pueblo de Israel en que no había reyes. No había un rey que dirigiera al pueblo de Israel. Si tienes tu Biblia física y le das unas cuantas hojas hacia atrás, encontrarás que el libro anterior es el libro de Jueces. Y ese era este tiempo para el pueblo de Israel. No había reyes sobre el pueblo de Israel, pero una constante en el libro de los Jueces, un versículo que siempre está ahí, es que, ¿sabes? Dice que todas las personas, cada uno, hacía lo que bien le parecía. Si lees el libro de los Jueces, encontrarás esta actitud del pueblo de Israel. No había un rey, y entonces todos vivían de la manera que mejor les parecía. Y no es extraño porque al final, en nuestros días, muchas personas hoy viven así, viviendo como mejor les parece. Y entonces encontramos este contexto, es ese tiempo en que se da esta historia de esta familia, un tiempo en que no había reyes y entonces lo común era vivir conforme a las personas mejor les parecía. Y entonces, si sigues leyendo, dice que era este tiempo, que en medio de este tiempo que no había reyes, había una gran hambre, se desató una hambruna. Y entonces sigue diciendo el versículo 1, un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto a su mujer y sus 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelec. El nombre de su mujer era Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Y habían nacido en Efrata, de Belén de Judea. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron allí a vivir. Y entonces, esta es la familia que está ahí. Es la familia de Elimelec con Noemí y sus 2 hijos. Y entonces, hay algo otra vez importante en medio del contexto con los nombres. Recordarás que en este tiempo, para el pueblo de Israel, los nombres eran importantes, eran trascendentes, reflejaban mucho de la personalidad y la vida de aquellas personas. Y entonces se vuelve interesante que
el papá, Elimelec, su nombre significaba mi Dios es rey. Ese era el significado del nombre de Elimelec. Y Noemí, la esposa, su significado era dulce o agradable. Y entonces tenemos a este matrimonio al parecer perfecto. Dios es mi rey, casado con dulce o agradable, ¿no es cierto? Parece la gran familia. Los hijos entonces, en aquel tiempo se nombraban, dicen los comentaristas, basándose en dos cosas. Para ponerle nombre a los hijos, no era como hoy que le pones el nombre a tu hijo que más te gusta. En aquellos tiempos bíblicos había al menos dos áreas o dos cosas a considerar para nombrar o ponerle nombre a sus hijos. Y una de las cosas era que nombraban a sus hijos proféticamente, es decir, en función de lo que querían ver. Y entonces podrían llamar a sus hijos piadosos o puro. Y era un nombre profético, algo que querían ver en la vida de sus hijos. Y era una forma de nombrarlos. Pero otra forma era nombrarlos en función de lo que veían, de cómo veían a sus hijos. Y entonces Elimelec y Noemí nombraron a sus hijos no de una forma profética, sino que los nombraron en función de lo que veían. Y entonces Mahlón significa enfermo o enfermizo. Y ese fue el nombre que le pusieron. No es un nombre muy agradable, ¿no es cierto? Pero Kelión no se quedó atrás y le pusieron frágil o cansado. Y entonces, imagínate la familia presentando a sus hijos. Déjame te presento a mi hijo enfermizo y a mi hijo cansado. Eran nombres no muy agradables, pero seguramente les pusieron esos nombres porque cuando nacieron, tal vez estos dos pequeños, estos dos hombres, comenzaron con una lucha en medio de su propia vida y por eso los nombraron así. Estoy seguro que no era mala onda de Elimelec ni Noemí, no es que fueran malos padres, simplemente era la tradición y los nombraron conforme a lo que ellos vieron cuando sus hijos nacieron. Pero entonces tenemos aquí la historia de esta familia que decide mudarse en medio de un tiempo difícil. Se mudaron de Belén hasta Moab. Era un tiempo de hambruna en Belén. Y entonces Elimelec decide llevarlos a Moab. Déjame darte un pequeño contexto de qué significaba que ellos se fueran a Moab. La ciudad de Moab, en relación a Belén, está a 80 kilómetros. Tenían que rodear el mar para poder llegar a Moab. Y según investigué, según Google, la velocidad en que una persona común camina es más o menos a 5 kilómetros por hora. Hay gente que camina mucho más rápido, hay otros que tal vez caminen más lentos, pero el promedio es caminar 5 kilómetros por hora. Y entonces, si sacas la conversión de Belén hasta Moab, harías unas 16 o 17 horas caminando. Tal vez un día completo, precisamente con los descansos, si llegabas al Oxxo, al baño, y tal vez te llevaría todo el día. Pero al final no era una gran distancia. Y entonces Elimelec lleva a su familia a vivir ahí. Y sabes, ese fue un grave error. Fue algo garrafal para la familia de Elimelec llevarlos a Moab. La razón es porque Dios le había prohibido al pueblo de Israel que viviera en Moab. Y tal vez te estés preguntando, pero ¿qué tenían de malo los moabitas, no? ¿Por qué Dios no quería que fueran a vivir ahí? ¿Sabes? Génesis 19 nos da una respuesta. Nos cuenta la historia de cómo nace este pueblo. Y en Génesis 19 está la historia en que las hijas de Lot emborrachan a su propio padre y tienen relaciones sexuales con él. Y en medio de un incesto nace Moab. Y entonces es un pueblo que nacieron, que fueron concebidos a partir de un incesto. Pero esto no es lo peor, esto no es lo más malo. Si ya es algo que comenzaba mal, sabes, lo más malo es que los moabitas, todo ese pueblo, decidieron adorar a un dios falso llamado Quemos. Y la forma de adorarlo
era sacrificar a sus propios hijos a este Dios falso. El salmista en el Salmo 68 describe el corazón de Dios para Moab y dice que Dios hablando dice: Moab es la vasija en que me lavo. Es decir, es mi lavabo, es ahí donde lavo mis pies sucios, sería un significado. Belén significa casa de pan. Moab era el lugar prohibido por Dios. Y entonces, mira, aquí hay algo interesante. Elimelech significa Dios es mi rey, Dios es rey. Pero aparentemente Elimelech no estaba viviendo de acuerdo a su propio nombre. Él estaba viviendo de acuerdo a su propia opinión, a su propia idea de qué sería lo mejor. Y entonces, en medio del tiempo difícil, en medio de esta hambruna, él considera, él decide por él mismo ir y vivir a Moab. Y entonces, ¿sabes? No quiero juzgar a Elimelech, porque otra vez es una situación de hambre, es una situación complicada. Sin embargo, él no toma en cuenta a Dios en su vida y se va a vivir ahí. Y mi punto es, ¿sabes? Me parece que hay una enseñanza para mí y para ti también, porque muchos de nosotros somos tentados muchas veces a priorizar la provisión económica, el bienestar económico o el bienestar de la familia sobre el bienestar espiritual. Otra vez pudiera justificar a este hombre Elimelech diciendo, bueno, pero él consideró, él pensó, dijo, bueno, voy a Moab, ahí voy a salvar a mi familia, ahí no hay hambre, ahí tendré más dinero, ahí tendré más oportunidades, va a haber una buena oportunidad. El punto es que, sabes, nuevamente, muchas veces me doy cuenta que en nuestra vida tendemos a priorizar lo económico sobre lo espiritual. Y esto es algo que es un mal en medio de nuestras vidas. Y creo que la lección para ti y para mí es que tú y yo debemos de tener mucho cuidado de priorizar lo económico sobre lo espiritual. Muchas veces como pastor he visto familias que se mueven de la iglesia para ir a vivir a otro lugar porque les ofrecieron una gran oportunidad de trabajo. Y parece que es la gran oportunidad de la vida. Pero esa familia que estaba involucrada en la iglesia, que estaba teniendo un crecimiento espiritual, tiempo después puedo verlos y han perdido algunos de ellos hasta su misma fe y están lejos de Dios. Priorizaron lo económico sobre lo espiritual. Y no estoy diciendo que Dios no nos mueve, que Dios no dé grandes oportunidades. Tal vez sí, tal vez Dios te dé una gran oportunidad en otro lugar y Dios quiera bendecir tu vida y prosperarte para que puedas bendecir a más personas con aquellos recursos que Dios te dé a través de eso. Pero en otras ocasiones, ¿sabes? No estamos considerando lo espiritual, solamente lo material. Y a veces no necesitas moverte de ciudad. A veces simplemente aceptas ese nuevo cargo en la empresa, aceptas ese nuevo empleo, emprendes ese nuevo negocio, porque piensas, con eso mi familia estará mejor. Y de repente tienes más dinero, tienes más éxito, hay más provisión material, pero menos de Dios en tu vida, porque has decidido priorizar lo económico más que lo espiritual. Y entonces ya no tienes tiempo para la iglesia, ya no tienes tiempo para servir, para buscar a Dios, para ser parte de un grupo pequeño, porque tienes que trabajar buscando priorizar lo económico sobre lo espiritual. Me parece que la lección para nosotros tiene que ver con eso. Y nuevamente, me parece que hay una lección para mí de cuidar qué es la prioridad en medio de mi vida. Y entonces, Elimelech se mueve a Moab y surge esta pregunta:
¿qué haces cuando los tiempos en Belén se ponen difíciles? Y quiero tomar esta analogía, precisamente pensando en aquellas situaciones donde Dios te pide que hagas algo y que estés en medio de su voluntad, pero cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no son fáciles para seguir la voluntad de Dios, cuando las cosas no se ponen fáciles para obedecer a Dios, para seguir sus mandamientos, ¿qué hacemos? Nos movemos a Moab, nos movemos a ese lugar tomando nuestras propias decisiones. Por darte unos ejemplos de lo que quiero decirte, tal vez para los muchachos más jóvenes, para aquellos que están en la edad de tener novio, tal vez estás saliendo con alguien y tienes una relación de noviazgo y han decidido guardarse en pureza y no tener relaciones sexuales, pero ha pasado el tiempo y dices, bueno, ya tenemos bastante tiempo de novios y entonces ya nos queremos mucho y voy a ceder y vamos a ceder para tener relaciones. Ese es mi punto. Cuando las cosas se salen de tu gusto, de lo que tú quieres, te quedas en Belén obedeciendo o te mueves a Moab. Así como Elimelec, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, decimos que Dios es el Rey de la vida. Y cuando tú y yo vivimos en medio de eso, tal vez Dios te ha pedido que honres a Dios entregándole algo. Mira, Dios nos invita a que le honremos con nuestros bienes, a manera de diezmo o de ofrenda. Pero, ¿qué hacemos cuando los recursos bajan? ¿Qué hacemos cuando el dinero escasea? ¿Dejas de honrar a Dios con tus bienes y te mueves a Moab? Y dices, no, pues ahora no tengo dinero, no puedo hacerlo. Ese es mi punto. ¿Sabes? Cuando los tiempos se ponen difíciles, Moab siempre va a parecer tentador. Y no quiero juzgar a Elimelec porque, ¿sabes? Muchas veces me he movido a Moab con mucho menos presión de una hambruna. He decidido hacer lo que bien me parece, abandonando Belén. Belén significa la casa de pan. Abandonando la bendición de obedecer a Dios por hacer lo que yo quiero. Y otra vez con mucho menos presión que la que Elimelec en medio de una hambruna tenía para moverse. Entonces, ¿sabes? La verdad es que creo que la mayoría de nosotros muchas veces nos hemos movido hacia Moab diciendo, Dios es mi rey, Él es mi rey, igual que Elimelec, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiero, viviendo mi propia verdad. Y entonces, ¿sabes? Si seguimos viendo en la Biblia, en el versículo 3 del capítulo 1, mira cómo continúa la historia. Dice, pero murió Elimelec, marido de Noemí. Ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, unas de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Y aquí está la gran tragedia. Primero muere Elimelec. No sabemos qué le pasó. Un infarto, una enfermedad, un accidente. No sabemos que murió. Sin embargo, fue algo angustiante, fue algo tremendo. Y no solamente Elimelec, sino que también enfermo y cansado murieron. Tal vez estaba destinado en su nombre. Pero esta es la tragedia. De repente tenemos a 3 mujeres viudas, sin dinero, sin una protección para ellas, totalmente solas. Y era una tragedia en esa época
ser mujer y ser viuda. Y no había nadie que pudiera sostener sus vidas. Y entonces, ¿sabes? Noemí toma una decisión. Noemí decide volver a Belén. Y puedes leer otra vez esta historia ahí en el capítulo 1. Por cuestión del tiempo, simplemente déjame contarte qué fue lo que pasó. Nuevamente, déjame hacer hincapié. Ellos vivieron ahí por 10 años. No estaban muy lejos y seguramente en ese tiempo la situación en Belén cambió, pero ellos decidieron permanecer ahí. Y el resultado fue garrafal. Y hasta que Noemí siente la tragedia, se ha quedado sola. Dice que habla con sus nueras y entonces les dice, ¿sabes qué? Orfa, Ruth, vuelvan a su pueblo. Ustedes son moabitas, cásense y tengan hijos. Y Orfa acepta la oferta. Ella acepta irse con su pueblo y buscar casarse y volver a la casa. Pero, ¿sabes? Hay algo trascendente aquí, la decisión de Ruth. Si avanzas hasta el versículo 16, encuentras estos pasajes muy famosos para aquellos que hemos crecido en la iglesia. Mira la respuesta de Ruth para su suegra Noemí. Le dice, no me pides que te deje y me aparte de ti. Y aquí está en lo que sigue este versículo del pastel de bodas. Dice, a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y a donde quiera que tú vivas, viviré. Y es una declaración grandiosa de lealtad de Ruth para su suegra Noemí, ¿no es cierto? No me pidas que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vivas, yo voy a estar ahí contigo, siempre voy a estar ahí contigo. Pero sabes, lo más trascendente no es esta declaración de lealtad de Ruth a Noemí, lo más trascendente es lo que sigue. Nota las siguientes palabras de Ruth para su suegra: y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y esta es la declaración que cambia y que transforma la vida de Ruth. Otra vez, no es una simple lealtad para su suegra, es una declaración de transformación y de cambio. Lo que Ruth está diciendo es, sabes, mi Dios Quemos, ese Dios en el que crecí y aprendí a adorar, ya no será más mi Dios. Ahora mi Dios es este Dios real de Israel y acepto a este Dios y a su pueblo. Era una declaración de salvación, era una declaración de transformación. Ruth y Noemí salieron de este lugar de Moab para ir hacia Belén. Y sabes, esta es la imagen perfecta de lo que la Biblia está lleno, es la imagen de lo que implica, de lo que significa un arrepentimiento. Dejar el lugar donde estás, el lugar de tus propias decisiones, para ir a la ciudad de pan y caminar hacia la voluntad de Dios. Y la Biblia está llena de eso. Arrepentimiento significa volverse, dar una media vuelta, dejar atrás lo que está mal. Y sabes, hablamos mucho de arrepentimiento, pero me parece que hemos olvidado el sentido real de arrepentirnos, que tiene que ver con esta verdad. Mira, para llegar al lugar correcto, tienes que dejar el lugar equivocado. Eso es arrepentirse. Pero muchas veces nosotros queremos permanecer en el lugar equivocado, alcanzando y soñando con las bendiciones del lugar correcto. Déjame decirte que eso no es posible. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento da la espalda a Moab para caminar hacia Belén y deja atrás aquello que sabe que está mal, aquello que Dios ha dicho que no está bien, para caminar hacia la ciudad de pan. Y sabes,
en medio del arrepentimiento, en medio de esta acción, de esta decisión que Dios nos llama y una y otra vez, este acto de tomar una decisión, un cambio en la vida. Es algo que Dios sabe que puede transformar y cambiar la vida de cualquier persona. ¿Sabes? Este acto de arrepentimiento y de cambio de Ruth trajo un cambio, no solamente a su vida, sino a su legado. Me puedo aventurar a decir que esa decisión, ese arrepentimiento que Ruth tuvo, incluso cambió el curso del mundo entero. Porque, ¿sabes? Acabamos de celebrar Navidad. ¿Recuerdas dónde nació Jesús? En Belén, en la ciudad de pan. Jesús es el pan de vida que nacía en ese lugar. Pero si ves la genealogía de Jesús, encontrarás que Jesús, su genealogía, los antepasados de Jesús, hay una mujer moabita en medio de aquella línea por la cual llegó el Salvador. El arrepentimiento de Ruth la llevó a ser un instrumento en las manos de Dios para que este Salvador llegara al mundo, este pan de vida llegara a transformar el mundo entero. Jesús era descendiente de esta mujer moabita, pecadora, pero arrepentida, que salió de Moab para ir a Belén. ¿Sabes? Este es mi punto. Dios es asombroso. Que cuando tú y yo decidimos arrepentirnos y buscar a ese Dios en nuestra vida, a través de una decisión, tú y yo podemos ver cómo nace el agua viva, como el pan de vida, el príncipe de paz, el buen pastor, el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes, el alfa y el omega, puede manifestarse en medio de nuestras vidas. Por eso, ¿sabes? La Biblia está llena de este llamado que muchas veces hemos olvidado, un llamado a arrepentirnos, a dejar nuestro Moab, a dejar de vivir conforme nos parece mejor a nosotros para vivir conforme lo que Dios quiere. Y en medio de toda esta historia, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esta historia para mí? ¿Por qué Dios dejaría eso aquí? Hoy quiero detenerme aquí en esta historia simplemente para dejarte reflexionando en lo que yo mismo estoy reflexionando en nuestra vida. Y la gran pregunta para ti y para mí hoy es, ¿hay alguna parte de tu vida todavía en Moab? ¿Hay alguna área de tu vida que es un Moab que dices, Dios es mi rey? Soy un cristiano, soy un hijo de Dios por tanto tiempo, pero hay una área en tu vida que está en Moab, que has decidido vivir conforme a lo que a ti te parece mejor. ¿Sabes? Hoy Dios nos llama. Y si Él es tu rey, deberíamos abandonar Moab para caminar hacia la ciudad de pan. ¿Hay alguna área en la que, como un seguidor de Jesús, estás viviendo conforme a tu propia verdad y no a la verdad de Dios? Mi oración es que Dios nos hable hoy, que nos muestre hoy, que nos convenza hoy de abandonar nuestros Moab. Aquellas áreas en nuestras vidas que tú y yo necesitamos cambiar y abandonar. ¿Qué acción? ¿Qué es lo que tú y yo tendríamos que hacer para transformar, para cambiar la trayectoria de nuestras vidas y la trayectoria y cambiar nuestro legado como lo hizo Ruth? ¿Qué decisión tendrías que tomar hoy de arrepentirte y dejar tu Moab para que Dios hiciera algo extraordinario contigo? Esa es la pregunta que tú y yo debiéramos hacernos. Y estoy seguro que algunos de nosotros, el Espíritu Santo, nos ha revelado ya alguna área. Y tú sabes cuál es tu Moab. Y sabes qué es lo que Dios te ha estado hablando, te está invitando, arrepiéntete de eso. Pero tal vez para algunos la pregunta es, ¿cuál es mi Moab? Hay un sesgo en nuestra visión y tal vez no puedes ver y no puedes saber que
¿Cuál es tu Moab? Déjame ayudarte un poco en medio de eso. ¿Sabes? Si no tienes muy claro cuál pudiera ser tu Moab, déjame darte algunos ejemplos que pensé de algunos Moab de los cuales he salido. Tal vez para algunos de ustedes podría ser cortar sus tarjetas de crédito y no endeudarse más. Ese es tu Moab. Has vivido pensando en que yo tengo la capacidad de decidir cómo manejar mis finanzas. Y ahora estás esclavizado en una esclavitud financiera. Y tal vez salir de tu Moab tiene que ver con cortar tus tarjetas y comenzar a dar pasos hacia una libertad financiera, buscando la bendición de Dios en medio de ti. Tal vez para algunos de ustedes podría ser el primero en pedir disculpas a alguien y restablecer aquella relación que está rota por años. Tal vez tu Moab es tu orgullo. Es decir, pues primero que me pidan perdón a mí. Tal vez tu Moab tiene que ver con quebrantar tu orgullo y ser el primero en ir, decir, lo siento. Lamento mucho la parte que yo hice para provocar esta ruptura en esta relación. Tal vez ese sea tu Moab. Para algunos, su Moab tiene que ver con una relación que tienes que romper con alguien que no es un seguidor de Jesús. Y si Dios es tu rey, ¿por qué estarías con alguien que su rey no es Dios? Y yo sé, es algo que a veces no queremos saber, y a los muchachos más jóvenes, a las chicas más jóvenes, déjame recordarte esto. Alguien podrá preguntar, ¿y qué tiene de malo casarme con alguien que no sea cristiano? ¿Está mal? Bueno, la Biblia es clara con eso. Sí está mal. Si eres un seguidor de Jesús, está mal. Porque al final no es que Dios quiera cuartear tu libertad y que tú digas, bueno, ahí lo voy a convertir después. Mis queridos jóvenes, tal vez ese sea tu Moab. Terminar con una relación con alguien que no es un seguidor de Jesús, cuando tú sí lo eres. Y no es que Dios sea un aguafiestas, porque simplemente piénsalo, llegará un momento en que habrá problemas y tus hijos tal vez se enfermen. Y qué triste que no puedas orar junto con tu pareja por tus hijos o buscar la dirección de Dios para tomar una decisión en cuanto a la vida. Y otra vez, Dios simplemente da en medio de su amor parámetros para cuidarnos. Tal vez ese sea tu Moab, terminar una relación. Tal vez tu Moab podría ser bloquear a algunas personas en tu teléfono, en tu relación, en tus redes sociales. Tal vez para otros su Moab tenga que ver con confesar una adicción a cualquier cosa, a las redes sociales, a la pornografía, y pedir ayuda. Tal vez es ese Moab donde Dios te quiere sacar de ahí y otra vez decir, Dios es mi rey, pero estoy en ese Moab. Tal vez el comienzo tenga que ver con confesar esta adicción y pedir ayuda. Tal vez para algunos aquí, su Moab tiene que ver con caer de rodillas en arrepentimiento y quebrantamiento de un Jesús al cual no has conocido. Tal vez tienes mucho tiempo en la iglesia, pero no tienes una relación con Cristo. Tal vez tu Moab tiene que ver con encontrarse con este Rey de Reyes y Señor de Señores para llegar a tener una relación con Él. Sabes, es sorprendente. Más de 1100 veces en la Biblia se usa la palabra sub, que significa volver. Más de 1100 veces en la Biblia encontrarás este concepto de volverte, de regresar a Dios, de arrepentirte. Me parece que es un tema importante en medio de la vida de cualquier persona, ¿no es cierto? Hoy, entonces, simplemente, déjame terminar dejando esto en tu corazón. Mientras los músicos pasan, quiero invitarte a que en una actitud de oración, ahí donde tú estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y consideres cuál es el Moab que Dios te está llamando a abandonar.
¿Cuál es esa situación que si hoy decidieras cambiar y arrepentirte de eso, Dios cambiaría tu vida y cambiaría el trayecto de tu historia? ¿Qué cosas podría hacer Dios si hoy tú y yo decidiéramos obedecerle a Él y abandonar Moab? Y tal vez tienes años ahí, igual que Ruth y Noemí. Han pasado años en ese Moab, pero hoy Dios te llama y nos invita para salir de ahí. Oro porque el Espíritu Santo hoy nos hable y nos revele esos Moab, esas situaciones. Pero si tal vez tú estás aquí hoy y no has tenido un encuentro con Cristo y no te has encontrado con este Jesús que vivió de una manera perfecta, este Jesús que nació en la ciudad de pan, que es el pan de vida, este Jesús que es el Hijo de Dios, que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a subir a una cruz. Este Jesús, el Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, que derramó su sangre y murió en aquella cruz, poniendo su vida por nosotros. Si no has tenido este encuentro con este Jesús que murió y que se quedó en una tumba por 3 días, pero que al tercer día resucitó y que ahora vive y que está a la diestra del Padre, ¿sabes? La invitación también es para ti. Este Dios que se levantó de los muertos, que trae vida para cualquiera que decide salir del Moab, salir de vivir como mejor le parece para vivir conforme a las normas de Dios. ¿Sabes? Es este Jesús que murió por todos los que creen, y esto te incluye a ti. No importa qué clase de vida has llevado, no importa si sientes que no tienes un perdón de Dios por lo que has hecho. Dios tiene el poder de sacarnos de Moab y llevarnos a la ciudad de pan. Si hoy el Espíritu Santo hoy toca tu corazón y quieres decir: Dios, yo quiero recibirte como el Rey y Señor de mi vida. Entiendo que he vivido conforme mejor me parece, pero a partir de hoy reconozco que tú eres el Rey de mi vida y quiero que vengas a ser parte de mi vida. Me encantaría orar por ti. Y aunque yo sé que es algo entre tú y Dios, pero todos están orando y tienen sus ojos cerrados. ¿Quisieras indicarme si hoy haces esta decisión levantando tu mano ahí en tu lugar? Si hay alguien aquí que quiera decir: Dios, te entrego mi vida, quiero orar contigo y quiero orar por ti. Gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera hoy entregar su vida al Señor? Gracias a Dios. Otra vez, puede ser que tengas mucho tiempo en la iglesia, pero no te has encontrado con este Creador, y que hoy dices: Dios, quiero salir de mi Moab, ven a ser el Rey y Señor de mi vida. Gracias por estas personas que hoy hacen esta decisión. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Dios les bendiga.